un mensaje que transforma. Tenemos el Evangelio que ha cambiado nuestra vida y que tiene el poder, Señor, para transformar a todo aquel que recibe tu palabra, Señor, con fe. Padre, quiero suplicarte la guía de tu Espíritu para que a través de este pasaje de Hechos capítulo 18 podamos ser animados, podamos ser convencidos y desafiados para enseñar la palabra que transforma vidas en las áreas de influencia donde nos has colocado. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 18 y vamos a leer hoy del versículo 1 al 18. Hechos capítulo 18. Hermanos, si hay algo que distingue al Evangelio de Jesucristo, es que es un mensaje transformador. Es un mensaje que viene a romper con los paradigmas del mundo para mostrarnos un camino más excelente. El Evangelio nos muestra a un Dios cercano, nos muestra una ética acorde a esa fe y nos lleva a vivir contracultura, es decir, navegando contra la corriente de este mundo. Pero todo eso, al final, lo que va a producir es que seamos personas transformadas por el Señor. Y la transformación que el Evangelio quiere hacer en nuestras vidas no se trata de una transformación cosmética donde me pongo un poco de labial y me pinto las hojas de azotador, ¿verdad? Como se estuvieron usando hace unos años. Sino más bien se trata de una transformación interior, de dentro hacia afuera. Yo te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, a mí no me interesa tu aspecto externo, no me interesa qué tipo de ropa traes, qué look traes, no me interesa nada de eso. Lo que como pastor me interesa es que tú puedas escuchar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo la haga germinar en tu corazón y Él es quien se va a encargar de transformar tu vida. Porque muchas veces queremos que las personas cambien y las queremos cambiar nosotros, pero honestamente no tenemos ese poder, no está en nuestro alcance. Lo que sí está en nuestro alcance es enseñar esa palabra que transforma en nuestras áreas de influencia y de esta manera poder llevar a las personas a encontrar al Jesús vivo que transforma, el Jesús revelado en los evangelios. Así que he titulado a la enseñanza del día de hoy Enseña para transformar, enseñanza que transforma. Dice la palabra, vamos a leer Hechos capítulo 18. Dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Me pueden prestar el apuntador? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto,
recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, un emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos. ¿Me pueden poner el mapa del segundo viaje? Bueno, como quiero que les haga sentido un poco la geografía, ¿verdad? Aquí van a poder apreciar las provincias romanas, Capadocia, Galacia, Asia. Aquí está Acaya, Macedonia. Y Pablo había estado un tiempecito en Atenas y de ahí se trasladó a Corinto. Según Lucas, pareciera que Corinto fue una de las ciudades donde más tiempo Pablo estuvo enseñando la palabra y alcanzando a nuevos creyentes en este viaje misionero. De hecho, dedica 2 cartas del Nuevo Testamento para corregir algunas cosas que se habían salido de orden en esta iglesia. Entonces, se fijan, esto es la Grecia de hoy. Está la isla de Creta, la isla de Chipre, este es el norte de África. Aquí se alcanza a ver el delta del Nilo. Tierra Santa está de este lado. Esto es Turquía hoy. ¿Sí? Y esto es Grecia. Y aquí estaba Pablo ministrando. Bueno, hermanos, Pablo continuó su viaje en este emprendimiento misionero y llegó a Corinto. Y ahí conoció un matrimonio que, aunque Lucas no lo dice, a mí me pareciera que ya eran creyentes. ¿Cómo se llamaba este matrimonio? A ver, dígalo fuerte. Aquila y Priscila. ¿Y ellos a qué se dedicaban? A hacer tiendas. En aquella época eran muy usadas las tiendas. No las tienditas de campaña hoy de plástico, sino las hacían de pieles, porque los viajes eran muy largos, ¿no? Un viajero común y corriente estimo que podía caminar al día, no sé, de 30 a 40 kilómetros, y muchas veces, pues para pernoctar en la noche, armaban una tienda, pero pues no existía el plástico y las hacían de piel. Y Pablo se dedicaba a hacer tiendas. A mí también me gusta hacer tiendas, pero de concreto y de acero, ¿verdad? Y mi pastor Juan Domingo también, de él aprendí desde hace muchos años, porque él también le encanta construir. Y ahora que le estuve platicando de lo que Señor está poniendo en mi mente, en mi corazón para la iglesia de Calvary en el Marqués, estaba súper emocionado y fuimos y oramos allá por la zona para que el Señor se manifieste y podamos construir una tienda para la iglesia y para la generación actual y las nuevas generaciones. Bueno, Pablo entonces vive un tiempo con Aquila y Priscila y es muy interesante que vamos a ver a través de estos versículos cómo Pablo influencia de manera positiva a las personas con las que va conviviendo. Y es que miren, hermanos, Pablo tenía muy claro su llamado. Era predicar y enseñar la palabra de Dios. Y la enseñanza que transforma, hermanos, en primer lugar es una enseñanza persuasiva.
Es decir, se busca que pueda haber un convencimiento de las personas que escuchan a partir de proposiciones lógicas, inteligentes, razonables, porque la palabra de Dios nos da para eso. Muchos incrédulos piensan que cuando uno viene a Cristo, uno se amputa el cerebro y entra uno a la iglesia. Pero cuando tú empiezas a excavar en las profundidades de la Escritura, te vas a dar cuenta que hay mucha inteligencia, cosas que razonar, reflexionar en el libro de Dios que es la Biblia. Te voy a decir una cosa, cuando yo estuve en el seminario leí y estudié mucho más que cuando estudié ingeniería. Y mira que la ingeniería que estudié no es la más difícil, pero son carreras donde hay una gran deserción por la dificultad que tienen. Yo me acuerdo que entramos como 60 al grupo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y salimos como 15. O sea, egresamos el 25% de los que entramos en ese grupo. Y eso salimos como 15 porque alcanzamos a otros que venían de semestres más adelante que se fueron rezagando. Y quiero decirte que cuando me tocó estudiar en el seminario, estudié más y leí mucho más que estando en una ingeniería. Entonces, hermanos, la enseñanza que transforma es persuasiva. Y Aquila y Priscila, acompañando a Pablo, estuvieron escuchando esa enseñanza. Dice el texto, ¿no?, que cada día de reposo, Pablo iba a la sinagoga y enseñaba, persuadiendo a los hermanos. Ahorita vamos a los judíos, vamos a verlo. Por otro lado, la enseñanza que transforma nos va a dar discernimiento para poder distinguir lo falso de lo verdadero. Hermanos, amigos, tenemos que asegurarnos por nosotros mismos que lo que escuchamos de otros, incluyéndome a mí como pastor de aquí de la iglesia donde tú eres parte de esta familia, tienes que discernir si lo que estoy enseñando es una idea guajira, loca mía, o una mezcolanza con la filosofía del mundo, o realmente estoy con un corazón y un trabajo para enseñar la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces y en muchas congregaciones solo abordan ciertos temas que atraen, que son favoritos, que están de moda en nuestro tiempo y descuidan otras enseñanzas bíblicas que son importantes para el crecimiento y la madurez del creyente. Por esa razón, hermanos, yo estoy feliz enseñando la Biblia verso a verso, como lo hacemos en las iglesias de Calvary Chapel, porque así vamos viendo todo el consejo de Dios y van saliendo temas que de otra forma uno no hablaría, ¿no? De repente temas medio espinosos, un poco difíciles de abordar, ¿no? El otro día abordé el tema de los matrimonios mixtos. Imagínate que un día solo predicara de eso, a lo mejor las personas dicen, no, pues yo ni voy porque pues, estoy metido en ese. Pero van surgiendo los temas. No es que estoy pensando en alguien y poniéndole una dedicatoria, ¿no? O sea, ahí está en el texto. Y entonces eso me da mucha libertad de enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente la iglesia de nuestro tiempo quiere diversión, entretenimiento,
un buen show que me haga sentir bien. Y no es que la palabra no tenga esa capacidad de darte paz, de hacerte sentir bien, pero no es el fin último de la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra va a ser su fin, el que conozcas a Dios y tu vida sea transformada. Ese es el fin de la palabra. Por otro lado, la enseñanza que transforma es una fe que inspira. Porque miren, hermanos, la enseñanza que más impacta es la que se da de a pie, en el día a día. No es la que las personas oyen, sino lo que las personas ven. Miren, papás, el sermón que más van a recordar tus hijos de tu parte hacia ellos no es el que escucharon, sino es el que vieron día a día. En tu manera de tratar a tu cónyuge, en tu manera de tratarlos a ellos, en tu manera de tratar a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, en tus hábitos, en tu forma de hablar. Eso es lo que va a impactar realmente la vida de la siguiente generación. Y lamentablemente muchas veces vivimos en una doble vida evangélica, donde en la iglesia soy uno y en casa, mi vida privada, soy otro. Me acuerdo hace años que me tocó, estaba yo joven, más joven. ¿Por qué se ríen? Bueno, todos vamos acumulando juventud. Y me tocó lidiar con una chica que era muy rebelde, tenía como 14, 15 años. Y ya sabes, los papás me dijeron, la mamá me dijo, oye, habla con mi hija porque yo de haber tenido unos 24 años y trabajaba yo con los jóvenes, ahí con mi pastor Juan Domingo estaba yo. Y me acuerdo que platiqué con ella. Y no llegué directo y le pregunté, oye, ¿por qué eres tan rebelde? No, o sea, siempre hay que hacer una conexión antes, ¿no? Entonces, me fui acercando a ella en distintas veces que la miré, hasta que un día se dio la plática. Y entonces le dije, oye, ¿y tú por qué últimamente te he visto que como que no estás en sintonía con la fe? Le dije. Y fíjate lo que me respondió. Es que estoy muy enojada, me dijo. Porque mi papá en la iglesia habla de Dios y la justicia, pero en la casa le está poniendo el cuerno a mi madre. Y lamentablemente, hermanos, esa historia se repite con mucha frecuencia. Somos uno en la iglesia, nos creamos una imagen para que los demás nos vean, pero las personas a quienes más debemos influenciar saben quiénes somos. Y hermanos, papá, mamá, que nuestros hijos sepan que no somos perfectos, que cometemos errores, que somos pecadores, pero eso sí, que sepan que somos sinceros en nuestra fe y en nuestro seguir a Cristo. Y que pedimos perdón cuando hay que pedir perdón y reconocer nuestros errores cuando hay que reconocer nuestros errores, porque nada lastima más la fe de la siguiente generación que la hipocresía evangélica. Así que si ese es tu caso, yo quiero decirte una cosa, deja de ser hipócrita. Mejor muéstrate como eres, auténtico,
Porque ¿a poco no te equivocas? O sea, un día te levantas, como se dice coloquialmente, con el pie izquierdo, con el humor así como medio trastornado. No te aguantas ni a ti mismo, quieres patear tu propia sombra. Y hay que reconocer, yo ahora en este proceso hay días que no tengo ganas de hablar. Y de repente, perdónenme si algunos me escriben y tardo, no sé, horas en contestarte, pero es un proceso complicado. Y bueno, hermanos, la fe que inspira es esa fe que se da en el día a día. Mira lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 7, dice la Nueva Traducción Viviente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad, repite conmigo la palabra integridad, y la seriedad de tu enseñanza. Mira, no se trata de ser solo un buen comunicador, porque también te voy a decir una cosa. Enseñar la palabra no significa tener una enseñanza bien aburrida. O sea, en el proceso de aprender comunicación puedes mezclar un poco de humor, ilustraciones, distinto tipo de modulación de la voz, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos para aprender a ser un mejor comunicador. Pero nada sustituye la palabra enseñada y modelada en el poder del Espíritu. Porque puedes tener mucho conocimiento bíblico y teológico académico. Yo he conocido hermanos que tienen una mente muy capaz para estudiar la Biblia y para discernirla y para explicarla, pero lamentablemente sus acciones no reflejan el Evangelio. O sea, una cosa, por ejemplo, es que a lo mejor de repente, últimamente soy más directo en mis enseñanzas contigo y no lo hago por ofender, simplemente el Señor ha mostrado que debo ser más claro al enseñar la palabra y lo que Él quiere de nosotros. Pero, hermanos, yo entiendo que la palabra enseñada y modelada por el poder del Espíritu es la que mejor impacto e influencia va a tener en mi propia vida, en la de mi familia y en este caso de la congregación donde Dios me ha puesto a servirle. Versículo 5, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, fíjense, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Subráyala ahí, entregado por entero. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En segundo lugar, lo que vamos a reflexionar es que la enseñanza que transforma siempre se alinea con la palabra de Dios. Nuestra enseñanza, hermanos, y ahorita voy a explicar por qué todos estamos involucrados en el tema de la enseñanza.
Nuestra enseñanza debe estar encauzada por la palabra. Mira, un ejemplo, busqué el vocablo griego y el origen de esa palabra, y tiene un origen naval. Y la idea es como cuando un barco viene de mar abierto y de repente va a entrar a un canal estrecho. Y entonces, no importa de dónde venga, de la izquierda, de la derecha, del centro, finalmente tiene que hacer la maniobra necesaria para encauzarse y entrar por un canal. No sé si alguien ha visto fotos del canal de Panamá, del canal del Suez, o algún estrecho entre islas. Pero la idea es esa, que, mira, para enseñar la palabra podemos tener muchos recursos pedagógicos, didácticos, pero incluso vehículos para poder llevar la palabra a las personas. Pero finalmente tenemos que encauzarlas en la palabra de Dios. Porque lamentablemente muchos, queriendo hacer atractivo, voy a poner entre comillas, el mensaje de Jesucristo, adulteran la palabra de Dios mezclándola con filosofías del mundo. Un ejemplo que puedo citar es el evangelio llamado de la prosperidad, ¿no? Todo tiene que ver con finanzas, con la prosperidad económica. Y no es que no haya promesas de prosperidad o de bendición en la palabra, pero no es el énfasis del evangelio. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Dónde debemos de hacerlos? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera de dónde recostar su cabeza, dijo. Hay teología inclusiva, siguiendo no la inclusión bíblica, sino la inclusión de el progresismo radical de nuestro tiempo. Hay teología feminista, hay teología de la madre tierra, hay las teologías que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, en los 60, 70 estuvo de moda la teología de la liberación, ¿no? Y muchas personas tomaron las armas en América Latina, inspirado por los teólogos de la liberación. Y comenzaron guerras, ¿no? Para traer la justicia social. Hoy dejaron las armas, usan la política, pero al final lo que buscan es lo mismo, destruir el sistema actual para imponer una ideología, su propia cosmovisión, que generalmente es anticristiana. Y entonces, hermanos, muchos toman una idea del mundo, le cuelgan 2, 3 versículos de la Biblia, y si tú eres ignorante de la palabra de Dios, pues vas a caer redondito y vas a decir, es doctrina de la Biblia. No, no necesariamente. Uno puede hacer que la Biblia diga lo que uno quiere que diga. Porque nunca hay que tomar solo un versículo y colgárselo a algo, ¿no? Está como aquel chiste, ¿no? Del que cree que abriendo la Biblia donde sea Dios le va a hablar, ¿no? Y entonces toma la Biblia un día y abre la palabra y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Caray. El Señor quiere que me apresure en algo. A ver, ahora por acá, ¿qué dice? Y Judas se ahorcó. Entonces, o sea, imagínense que uno hiciera esa clase de interpretación bíblica. Pero hay gente que así lo hace. Y entonces se confunde. Y cree que está estudiando y siguiendo la Biblia, pero no es así.
Como te decía, creo que la semana pasada o hace 15 días, necesitamos limpiar la mente para tener la mente de Cristo y una cosmovisión bíblica. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 4 y 5. Cualquiera que enseñe algo diferente al Evangelio es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones, fíjate los resultados, que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan, dilo conmigo, problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Mira, haciendo una síntesis, las características de alguien que es un falso maestro es que no se conforma con lo que enseña la palabra, quiere agregar algo más. Esas conferencias de que descubra los 3 secretos que nadie le... Por favor, tenemos más de 2000 años, o sea, de fe cristiana y hasta ahora están descubriendo el frijol en el arroz, ¿no? Número 2, siempre provocan problemas. Número 3, son arrogantes, creen que están por encima del conocimiento de los demás. Número 4, ellos siempre causan problemas. Y número 5, buscan enriquecerse. Mira, cuando en una iglesia se habla media hora para ofrendar, no es ahí. Sal huyendo de ahí. El evangelio no es ningún negocio. ¿Se ocupa recursos? Sí, porque queremos hacer la obra, porque tú sabes, hay cosas que hay que pagar. Gracias a Dios por sus ofrendas y agradezco la generosidad de apoyar el ministerio. Pero una cosa es ofrendar generosamente porque estoy convencido de mi iglesia, de lo que el Señor está haciendo, tengo confianza. Y otra cosa es que te presione y te venda la píldora de oro que no es, porque estoy buscando enriquecerme. Así que, hermanos, hay 2 distintivos de la enseñanza que transforma. Número 1, se expone la Biblia, y en especial verso a verso. Y número 2, siempre se presenta a Cristo crucificado. Entonces, cuando alguien enseña la Biblia, o dice enseñar la Biblia, y no tiene estas 2 características, puedes dudar, porque no está enseñando la palabra. Vamos a continuar, versículo... bueno, antes de eso quiero decirte lo siguiente. Pablo podemos verlo influenciando a más personas con su enseñanza. Primero a Aquila y Priscila, y ahora a Justo y a Crispo con toda su familia y a otros creyentes. Y vean el proceso, está en la siguiente diapositiva. Ellos oían, creían y eran bautizados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Exponer la palabra para que las personas la oigan. El Espíritu Santo va a hacer su obra para que las personas crean la palabra.
Y también el mismo espíritu y la influencia positiva que tú puedes ejercer en esas personas te van a permitir que ellos den ese paso de obediencia al ser bautizados en las aguas, manifestando su fe en Cristo. Y eso era lo que Pablo hacía. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Eso me da a entender que Pablo estaba temeroso. Y tenía razones. Fíjate, ya había sido apedreado y declarado muerto. Ya había sido vareado, había estado en la cárcel. O sea, no le había pasado fácil en este viaje misionero. Yo tendría miedo. ¿Usted no? Pero el Señor le dice: no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Antes de la persecución, porque también va a haber oposición aquí en Corinto, Dios alienta el corazón de Pablo para seguir enseñando la palabra de Dios. E incluso Dios le anticipa el fruto que va a haber como parte de su vida y su ministerio. No temas. Y eso te lo dice el Señor también a ti, a mí. No temas. Habla. No calles. Y es que, hermanos, la enseñanza es una parte esencial de hacer discípulos. Acuérdate que Jesús dijo en Mateo 28, enseñando, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todos nosotros, hermanos, quieras o no, somos parte de esa misión. Y Dios nos ha dado un área de influencia donde podemos enseñar la palabra que transforma. Por ejemplo, entre cónyuges. No quiero que me levantes tu mano porque no quiero exhibir a nadie. Pero ¿cuántos matrimonios han estudiado algún libro o la Biblia juntos? No te digo que diario, pero que digan, vamos a leer este libro juntos. Vamos a reflexionarlo. Y a lo mejor hacemos como el Chavo del 8, ¿no? ¿Qué otra área de influencia tienes con tus hijos? Abuelitas con sus nietos. Que no te dé flojera. ¿Cuántos aman a sus hijos? Yo amo a mis hijas muchísimo. Y le digo a Dios, Dios concédeme sanidad porque quisiera yo todavía acompañarlas unos años a mis hijas terminen de madurar. ¿Y por qué te da flojera enseñarle a tus hijos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo gastas en enseñarle a tus hijos la palabra? Estás muy ocupado. Eso sí, inviertes miles de pesos en mandarlo a la mejor escuela que puedes. O hay otros papás que les vale su educación.
tienen 8 o 9 años y no saben ni leer, ni escribir. O sea, hay los dos extremos. Pero lo más importante que tú puedes heredar a la siguiente generación es la fe en Jesucristo. Amén. O sea, olvídate de heredarles, si puedes, qué bueno, pero alguna posesión material, o sea, si lo puedes hacer, qué bueno. Pero lo más valioso es que conozcan a Cristo. Y cuando nos reunamos con el Señor, ahí puedas ver llegar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, que han sido ganados por su propia familia a través de Cristo. También otra área de influencia son los familiares y amigos. Ahora, yo no estoy diciendo que tienes que hacer una clase de estudio bíblico, no. Te estoy hablando de la enseñanza en el camino, en el día a día, de lo que puedes modelar. Y sí, puedes citar la Biblia. También puedes involucrarte en los ministerios infantiles de la iglesia. Siempre faltan maestros de escuela dominical. Tienes hijos pequeños y no quieres involucrarte en la escuela dominical. Otro fenómeno que he visto es que hay personas que son maestros profesionales, estudiaron pedagogía, trabajan dando clases entre semana y lo que menos quieren hacer en la iglesia, ¿qué creen que es? Dar clases a los niños. Por cierto, vamos a tener un curso de capacitación febrero, creo que mediados de septiembre a noviembre. Nuestra hermana esposita de Ever Bautista, Gemima Parra, lo va a dar, así que estate atento y vas a tener oportunidad de ser capacitado. También puede ser a través de grupos de discipulado, grupos pequeños, hermanos, 2, 3 personas máximo, y en la congregación. Pero todos tenemos un área de influencia donde enseñar la palabra. Mira, si no lo haces con tus hijos, ¿qué lo vas a hacer con otras personas? O sea, si a tus hijos los amas, si a tus hijos los quieres ver crecer en la fe y no lo haces, pues mucho menos lo vas a hacer con otras personas desconocidas. Ahora, muchas veces vemos que hay poco fruto. ¿Y sabes por qué ocurre? Porque estamos discipulando muy poco. Si yo te dijera ahorita, a ver, levanten las manos todos aquellos que tienen por lo menos una persona discipulando. Gracias. Pero las contaríamos, hermanos, con los dedos de la mano. Y es que hemos cambiado el discipulado por clases, por reuniones, por conferencias. Pero te voy a decir una cosa, no tienen el mismo efecto que un discipulado personal. Y antes de enfermar, yo empecé a empujar esta visión aquí en las iglesias de Calvary, donde el Señor me ha estado permitiendo servir, en Querétaro, aquí en San José del Alto y en el Marqués. Pero mira, hay una resistencia para poder discipular increíble. Yo nomás quiero, si tú no estás discipulando, que te preguntes lo siguiente: ¿por qué no estás discipulando? Hay pastores que a mí no se me da. Pues no se trata de que se te dé. Es parte de la misión que hemos recibido todos. Hay pastores que no tengo tiempo, pues ábrete tu agenda. Deja de ver un rato el Facebook, el Insta, TikToks. Hay pastores que me cuesta tanto relacionarme. Pues aprende a relacionarte, porque tampoco eres monedita de oro, ¿verdad tú? Ni yo.
Cuando Jesús fue a buscarnos, estábamos todos sucios, enfermos, muertos, apestosos. Y el Señor fue y nos buscó para traernos a su casa. ¿Por qué no lo hemos de hacer nosotros con uno o con dos? Mira, yo he dejado de hacer esos eventos grandes que en algún momento hicimos por una sencilla razón. Hay muy poco fruto. Y he observado que la clave es seguir lo que enseña la Biblia. Hay que discipular a otros. Puedes comenzar con tus hijos. Discipúlalos. Son niños, son adolescentes, son jóvenes. Ahora, el discipulado no es el cursito ese de 10, 12 lecciones. O sea, es una clase eso. El discipulado es transmisión de vida. Hermanos, la enseñanza que transforma es la de a pie, la que se modela en el camino e influencia a los nuevos creyentes. Es como cuando quieres enseñarle a tus hijos a hacer algún oficio en casa o hacer algo que necesitan aprender. O sea, no los pones a ver un video de YouTube, ¿no? Tú les enseñas. Si hay que excavar un hoyo, tú tomas el pico, la pala, tú les enseñas cómo hay que picar, ¿no? Porque muchos chavos van al gimnasio y están todos inflados, pero no tienen fuerza para clavar un pico, para llevar una carretilla. A nosotros los más rucs nos tocó todo eso, ¿no? Yo era el chalán de albañilería de mi papá cuando tenía como 10, 11 años. Mi papá hacía algunas cositas en casa y yo era el chalán, porque a mi otro hermano no le gustaba. Y tampoco es que a mí me encantara, pero pues ahí estaba yo con mi papá. Luego me disparaba unos tepaches deliciosos. Pero lo que quiero decirte es, o sea, para enseñarles hay que modelarles cómo se debe de hacer. Esto se hace así. Y lo mismo es con la fe. ¿Cómo debo comportarme en tal situación? Se hace así. Porque eso es lo que nos enseña la ética de nuestra fe. Y eso lo puedes hacer en tu campo de influencia. ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? ¿Tienes amigos? O sea, no necesitas pararte en un púlpito. Y si Dios te ha llamado a enseñar la palabra desde un púlpito, prepárate, hazlo, porque ese es el llamado de Dios también para tu vida. Finalmente, hermanos, debemos enseñar la palabra en todo tiempo. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, un romano, los judíos se levantaron de común acuerdo, ¿contra quién? Lo sospeché desde un principio, dijo Pablo, yo creo, ¿no? Y lo llevaron al tribunal, va de nuez, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Voy a hacer un paréntesis. Acuérdense que parte del éxito de Roma es que concedía libertad religiosa a los pueblos conquistados. Y entonces
ellos podían practicar su fe siempre y cuando no contraviniera a los intereses del imperio. Cuando a algunos emperadores les gustó la idea de los egipcios y de los babilonios de que sus reyes eran considerados dioses o semidioses y exigían adoración, entonces fue que se empezó a mirar a los cristianos como subversivos porque tenían otro rey, que es Jesús. Seguimos. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, que al parecer él luego se convirtió también, porque el Pablo lo menciona en Corintios capítulo 1 en las salutaciones, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal. Imagínense el zafarrancho ahí, ¿no? Pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, no le importaba, en pocas palabras. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se le despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y miren la clase de influencia que hizo Pablo. Y con él, Priscila y Aquila, ya incorporados a su equipo misionero, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque había hecho voto. Eso ya lo va a explicar quien predique el próximo domingo. El enemigo, hermanos, va a buscar formas de detener tu trabajo en la misión de enseñar la palabra de Dios para ser discípulos. Puede usar la oposición de otros creyentes, puede usar las autoridades civiles, puede usar tu propia apatía, también puede usar el activismo de tu vida personal, tus hobbies, las cosas que tú quieres hacer, o incluso el activismo en la iglesia. Fíjate, yo aprecio mucho el trabajo que muchos de ustedes hacen por amor al Señor, limpiando instalaciones, haciendo cosas para que la iglesia opere de manera adecuada. Pero nada de eso, y no lo digo por minimizar, pero nada de eso sustituye al que tú puedas experimentar la alegría de discipular a otra persona. Ay, hermanos, que yo soy nuevo en la fe. ¿Y cuántos años lleva usted en Cristo? Llevo 20, hermano, pero sigo siendo nuevo en la fe. Imagínense. Yo digo, si un creyente después de 2 años de estar en la fe no está discipulando a otro, no ha entendido cuál es la misión de la iglesia. Vayan y hagan. Vayan y hagan. Y tenemos que aprovechar las libertades que aún tenemos para enseñar la palabra de Dios en casa y en la sociedad. Hay mucha necesidad que no vemos o no queremos ver, hermanos. Ahora que he estado metido por 9 meses en este asunto de la oncología por causa de mi enfermedad, pues Dios me ha hecho ver que hay mucha necesidad. No solo en la persona enferma, sino en las familias que acompañan al enfermo. Por ejemplo, ahí en el Centro Oncológico de Querétaro vienen personas de muchos estados. Algunos se ve que pueden pagar una estancia, otros se ve que cómo le luchan para poder pagar dónde quedarse, dónde comer. Y aparte están sin esperanza, sin fe. A lo mejor tienen un Dios, pero no es el Dios que salva de las Escrituras, el revelado en los Evangelios. Y hermanos, hay mucha necesidad. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4:2. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno.
corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. La enseñanza que transforma, hermanos, implica salir de nuestra comodidad y transformar al mundo. Y te digo, comienza en tu propia familia. O sea, imagínate que la influencia que puedes tener ahí es mucha. Hermanos, enseñemos la palabra que transforma, porque el Espíritu Santo la va a usar para hacer esa obra en nuestra propia vida y en la de muchos otros. Así que hagamos discípulos. A eso fuimos llamados. Y yo quiero que ahorita al terminar, con la oración que voy a terminar ya este tiempo, le digas a Dios: Señor, dame la carga de poder discipular por lo menos a uno. Y mira, si discipuláramos todos los que estamos aquí a uno, en un año no cabríamos en este lugar. Porque eso da fruto. Pero el enemigo es astuto y nos quiere dar espejitos a cambio de oro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y quiero pedirte que nos des el querer como el hacer, para poder discipular a otros, para enseñar la palabra que transforma, que podamos dejar la apatía, nuestro activismo, cualquier pretexto que nos esté impidiendo, Señor, influenciar a otros con tu palabra y tu evangelio. Que podamos comenzar ese discipulado desde casa, con nuestros hijos, con los nietos, con familiares, con amigos, con personas, Señor, que llegan a la iglesia y recién están comenzando en tu camino. Señor, vemos el ejemplo de Pablo, donde él permaneció mucho tiempo ahí, enseñando la palabra. Y Padre, hubo mucho fruto. Muchas iglesias están enfocadas, Señor, en atraer ya cristianos. Nosotros queremos enfocarnos en ganar y discipular a nuevas personas. Te pedimos, Padre, que como iglesia nos pongas ese fuego, esa carga, para ser parte de la misión y experimentar el gozo de poder ver nuestra propia vida transformada y de la de aquellos que están cerca de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.